Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Patricia Burgos, la responsable de comunicación del Hub de Innovación Pediátrica i4Kids. Y bueno, hoy cerramos la temporada con esta cápsula con Carmen, dedicada pues a la regulación en pediatría, estrategias regulatorias para innovadores en salud pediátrica. Y pues haremos un poquito el parón de verano y la próxima la retomaremos en octubre. Por lo tanto, en primer lugar, pues agradecemos muchísimo a Carmen que haya aceptado nuestra invitación y, por supuesto, a vosotros que os hayáis conectado, nos acompañéis en este mediodía. Antes de empezar, como siempre hacemos habitualmente, unas indicaciones y recomendaciones. La estimación es que esta training capsule pues, aproximadamente dure unos 45 minutos con la ponencia y luego habrá espacio para que podáis plantear vuestras preguntas y respuestas. La sesión está siendo grabada, es decir, que pueda estar disponible próximamente en nuestro canal de YouTube, al igual que toda la serie de cápsulas y de formaciones que llevamos a cabo. Y también os pedimos, por favor, que durante la ponencia sí que silenciéis los micrófonos para poder pues, asegurar una mejor audio de toda la sesión, pero sí que si queréis acompañarnos con activación de cámaras, pues encantados, porque también eso siempre hace que sea más agradable para la ponente, sentirse pues, más acompañada. Y, por supuesto, durante la sesión tenéis el chat a vuestra disposición para poder ir planteando preguntas o bien podemos reservarlas al final. Aprovecho también para invitaros. El próximo 20 de noviembre estaremos en el Cosmecaixa con una nueva edición del Pediatric Innovation Day. Tenemos el registro abierto para asistir tanto presencial como online. Como sabéis, es una jornada dedicada a la innovación en pediatría en la que vamos a contar con, estamos trabajando en la agenda, pero os podemos avanzar que va a haber temáticas sobre innovación, sobre inversión. También tendremos casos de éxito en enfermedades raras, por ejemplo. Es decir, va a estar muy completo y os animamos a que os apuntéis este 20 de noviembre. Y ahora sí, os presento a Carmen, que es Carmen Martín, que es CEO y la fundadora de CMG MedDev, que nos acompaña hoy, que como veis en esta slide está especializada en regulación, en calidad y en asuntos clínicos, tanto para medical devices como in vitro diagnostics y software as medical device. Más de 30 años de experiencia, ha trabajado en empresas de dispositivos médicos, software y centros de investigación y ha formado parte también de diferentes equipos de diseño de producción en todas las fases de calidad, regulación y clínica. Es auditora, representante española, persona responsable del cumplimiento normativo y en 2024 fue destacada entre las 100 voces líderes mundiales en LinkedIn. Por lo tanto, para nosotros es un placer que nos acompañes, Carmen, en esta sesión. Y sin más, pues dejo de compartir mi pantalla para que puedas también presentarla, pues hacer tu presentación y dicho, pues daros la bienvenida a todos. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre, por contar conmigo y por darme la oportunidad de poder estar en estas sesiones y en el acelerador en general como mentora. Y gracias a todos los que estáis aquí presentes en este ratito ahora de la 1 a las 2 más o menos, que es ya casi la hora de comer, ¿no? Y estamos todos con el estómago ya un poquito vacío, así que encima para hablar de regulatoria, casi un momento muy top para hablar de la regulatoria. Bueno, esperaré no ser muy aburrida, porque muchas veces la regulatoria es un poquito aburrida. En la presentación yo he preparado varias slides, porque entiendo que no sé si la presentación luego hay que compartirla o no, está Patricia. Como tú prefieras, Carmen, es decir, la grabación da texto, pero si luego podemos compartirla, pues sin ningún podemos problema. enviarla a los asistentes. Sin ningún problema, pero la presentación es un poquito más extensa, entonces, bueno, veréis que hay algunas diapositivas o slides que yo voy pasando más rápido, pero bueno, ahí está el contenido. El objetivo de la sesión de hoy es un poco esclareceros el intrincado camino regulatorio que hay que seguir y los requisitos y las cosas un poco más críticas que hay que seguir para poner un producto sanitario en el mercado. Y al final un poco poniendo foco en algunos aspectos que son muy específicos para los productos sanitarios utilizados en pediatría, ¿vale? Porque sois unos campeones los que os dedicáis al mundo pediátrico, con muchos requisitos o unos cuantos requisitos un poco especiales
dadas las características de los niños, en tanto a que crecen, en tanto a que necesitáis el consentimiento informado para hacer la clínica de los padres o tutores, en cuanto a un montón de cosas que están en el entorno. Hay menos pacientes, hay menos cantidad de muestras, hay menos, entonces, bueno, menos información, menos bibliografía, menos de todo en general. Y entonces, bueno, pues sois unos campeones atreviéndose a lanzar productos sanitarios al mercado para los niños, pero para mí es un sector que me llama mucho la atención y me gusta mucho además trabajar en él y con él. Dicho esto, pues hoy en términos generales, perdonad, que es que aquí he copiado el índice literal de lo que había puesto Patricia en el LinkedIn y está en inglés cuando la sesión es toda en castellano, ¿vale? La mayoría de las diapos están en castellano, quitando alguna suelta, pero vamos, el objetivo de la sesión es lo que os digo, poner un poco de luz en el camino regulatorio y por lo tanto vamos a abordar un punto muy crítico y muy importante que es el intended use o el intended propose o el uso previsto del producto en el mercado, cómo impacta esto en la clasificación y en su camino regulatorio, cuáles son los timelines y los dineros, los costes que involucra seguir el camino regulatorio con el producto sanitario y por último algunas cosas específicas de los productos pediátricos como poder ser considerados orphan, tener que desarrollar los PIPs, bueno, una serie de cositas que son específicas de los productos pediátricos. Como os decía, abordar siempre el tema del camino regulatorio es un desafío, pero además es que es muy extenso y es muy largo y condensarlo en una hora es muy complicado. Entonces yo voy a intentar daros las pinceladas más importantes, pero no es fácil. Entonces, el primer paso en este camino regulatorio es describir el uso previsto del producto o el intended use, el uso intencionado del producto. Deciros que en la regulación americana son dos conceptos diferentes, pero en la regulación europea, que es en la que vamos a poner el foco hoy, es un concepto único. Intended propose and intended use, o sea, el uso previsto o el uso propuesto, es lo mismo en Europa, decir una cosa que decir la otra, ¿vale? Lo que se trata es de identificar para qué sirve vuestro producto. Mucha gente, cuando nosotros llegan a CMG, MedDev, empresas pidiendo servicios, muchas veces yo le digo, ¿para qué sirve tu producto? Y me dicen, por ejemplo, para identificar la proteína X. Sí, sí, pero ¿para qué sirve? Pues para identificar la proteína. No, pero ¿para qué identifico la proteína? Ah, para medir el nivel de la proteína. Sí, sí, pero ¿para qué quiero medir el nivel de la proteína? O sea, a veces nos cuesta llegar a lo que es el uso previsto del producto. Es decir, tu producto, por ejemplo, es un producto de in vitro diagnostics para diagnóstico in vitro con el fin de identificar la proteína mediante una PCR cuantitativa para determinar los niveles de esa proteína en sangre asociados a los procesos inflamatorios en una enfermedad concreta o en la generalidad de esas enfermedades que llevan procesos inflamatorios. Va destinado a pacientes que tienen síntomas inflamatorios identificados por el healthcare profesional, ¿vale? Por el profesional sanitario y eso está previsto para la determinación en un laboratorio, para la determinación en el point of care, o sea, al lado del médico, o para un autotest cuando yo me voy a mi casa, como era el caso del COVID. ¿Vale? Entonces, todo esto que os acabo de decir así contado como una película muy rápida, tiene que estar identificado en el uso previsto del producto. Es decir, ¿qué medimos? Si es que medimos algo, ¿qué determinamos? ¿Qué monitoreamos? ¿Qué diagnosticamos? ¿Vale? ¿O qué ayudamos a diagnosticar? ¿Vale? Basado en la medida, en la identificación, en la cuantificación, en la recepción de datos relacionados con qué y a qué disease, a qué enfermedad está asociada esa medida, ese seguimiento, esa determinación, ese monitoreo. Perdón, se me ha olvidado. Cuando hablamos del in vitro diagnostics, ¿en qué tipo de muestra lo medimos también? ¿Y qué tecnología estamos utilizando en cualquiera de los casos? Es decir, todo esto y por quién va a ser usado. Todo esto
forma parte, de la definición del uso previsto del producto. Pero todo esto hay que decirlo de una forma clara, concisa e inequívoca. Yo recibo intended use que me dicen sirve para medir proteínas, muy bien, qué proteína, en qué muestra, ¿vale? Y recibo intended use que me ocupan 3 folios y medio. Imposible, ¿vale? El intended use son 6 líneas, algunos 3 y algunos 7 y ya es muy largo. O sea, es un párrafo, es algo muy concreto. Después podemos añadir, arriba lo hemos dicho, por ejemplo, para pacientes con sospecha de inflamación asociada a múltiples disease, a múltiples enfermedades. Vale, después volvemos a repetir debajo. Perdón, es que me salen a veces los términos en inglés porque es como siempre los escribimos, ¿eh? La población destino, el usuario, es decir, luego después volvemos a describir más cosas. La condición clínica, las explicamos mejor. Pero lo que es el uso previsto del producto como tal, son 6 líneas en las que concentramos todo. Concentramos si es un in vitro diagnostic, si es un producto sanitario, si es un medical, o sea, si es un software dispositivo médico, si lleva o no lleva inteligencia artificial. Concentramos el tipo de muestra, insisto, el biomarcador que identificamos, el parámetro fisiológico que medimos, si emitimos ondas, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Con qué finalidad prevista? ¿Asociado a qué enfermedades? ¿Para qué tipo de población? ¿Y en qué condición clínica se utiliza? Todo esto en 5 líneas. Si alguno se atreve, después en las consultas puede intentar lanzar su intended use, a ver si lo formula correctamente, ¿vale? Para no entretenerme ahora. ¿Por qué es tan importante este párrafo de 5 líneas si luego construimos, que ya hablamos ahora a continuación de ello, una documentación técnica de 400 folios? ¿Por qué es tan importante 5 líneas en un producto? Esas 5 líneas no sabéis lo que van a definir, no os lo podéis ni imaginar, ¿vale? Van a afectar a la clasificación de riesgo de tu producto y, por tanto, todo el camino regulatorio que vas a seguir a continuación, ¿vale? Van a afectar a lo que llamamos, ¿cómo se dice en castellano? Las claims, las indicaciones que vamos a ir repitiendo tanto en nuestras instrucciones de uso como en nuestra web, como en nuestro material promocional. Todo tiene que estar alineado. Entonces, según lo que yo diga en ese uso previsto, voy a tener que hacer luego la publicidad en mi web. Si yo digo que mi producto es para medir inflamación en enfermedades que conllevan una situación inflamatoria, ¿vale? Luego no puedo poner en mi web que estoy identificando cáncer o que estoy identificando pancreatitis, no sé, ¿vale? No puedo decir eso, porque yo en mi uso previsto estoy diciendo que estoy midiendo inflamación para cualquier enfermedad que esté asociada con procesos inflamatorios. Entonces, luego en mi web no puedo decir que si tengo una inflamación es que tengo una sospecha de cáncer, por ejemplo, ¿vale? También esas 5 líneas me van a determinar el nivel de evidencia clínica que tengo que aportar del producto, ¿vale? Y va asociado a la gestión del riesgo y, como os he dicho al principio, lo primero de todo, a la clasificación del producto. Es decir, que esas 5 o 6 líneas me marcan muchísimas cosas en mi producto. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿eh? Tenemos clientes que llegan a nosotros diciendo, es que mi producto sirve para monitorear yo qué sé, las pulsaciones, la presión arterial, pero a partir de ahí soy capaz de decir si tengo una estenosis en la aorta no sé cuál, en la vena no sé cuál, lo que toque. Quiero decir, tenemos gente que viene con un intended use muy extenso y muy ambicioso, y cuando nosotros le decimos lo que conlleva decir todas esas cosas, cambia el intended use, lo reduce. Pero cuidado,
que el intended use tiene que ser compatible con las necesidades del mercado, las necesidades clínicas. Si yo reduzco mucho un intended use hasta el punto de dejar de ser un producto interesante, no me sirve de nada. Entonces, a la hora de definir el uso previsto del producto, tenemos que jugar con lo que queremos decir, lo que vamos a poder ser capaces de evidenciar y las necesidades comerciales que tengo con mi producto. Con todo eso, tengo que hacer un balance para definir el uso previsto correcto de mi producto. ¿Vale? Tengo también los clientes que llegan a nosotros diciéndome, sí, yo quiero tener este producto, pero es que quiero que sea un clase 2A o un clase B. ¿Vale? Pero si me dices que identificas cáncer, no puede ser un B, eres un C. Vale, pues entonces vamos a decir que identifico, yo qué sé, cualquier otra cosa, pero sin decir cáncer. Vale, pero tú vas a poder vender este producto así en el mercado. El ejemplo que os ponía antes, de un producto que identifica inflamación. ¿Cuántos productos hay en el mercado que identifican procesos inflamatorios? Toneladas, que llevan funcionando desde el año 80 en el mercado, 1980, por ejemplo. ¿Eres competitivo si sales al mercado diciendo que solo mides inflamación? Y a lo mejor me dice, sí, porque resulta que yo soy capaz de medirla en 5 segundos. Y todo lo demás tarda una semana. Estoy diciendo cosas aleatorias, ¿eh? Vale, pues a lo mejor eres competitivo. Pero si tardas una semana como los demás y solo mides inflamación en genérico, a lo mejor no eres competitivo en el mercado. Entonces, el intended use hay que dedicarle tiempo a definirlo y definirlo de una manera correcta. Por ejemplo, aquí os he puesto el caso de un software, ¿vale? Da igual, lo que sea, ¿eh? Un medical device, un software, un in vitro, da lo mismo. Propósito A. Software para registrar datos fisiológicos de pacientes sin proporcionar interpretaciones clínicas. ¿Vale? Esto no está bien definido, este intended use, pero es el concepto. Esto queda clasificado probablemente como un clase 1. Y ojo que hay poco software de clase 1 ahora en el mercado, con el MDR. Este producto puede ir por un proceso de autocertificación, disculpadme, y un sistema de calidad y una documentación, un sistema de calidad con una documentación técnica muy básica. En 6 meses puede estar en el mercado. ¿Vale? Ojo, que si a este software le decimos que registra y analiza datos fisiológicos para ayudar en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, mira la diferencia. Aquí no aparece. ¿Vale? Entonces, yo puedo estar ante un producto, un clase 2A o un 2B, y necesito la intervención de un organismo notificado, lo cual me puede llevar perfectamente 1 año y medio, salir al mercado como mínimo. Hemos pasado de 6 meses a 1 año y medio, exactamente a 1 año más. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo le digo que tengo un software para registrar datos fisiológicos de pacientes sin proporcionar ninguna interpretación clínica, a lo mejor tenemos muchos productos que sirven para registrar datos fisiológicos y no aportan nada. O es muy top, es una app que lleva el médico en el móvil y que tarda 2 segundos en darme un resultado de ese dato y a lo mejor eso es muy top y muy comercial. Pero si no le añado esos valores, a lo mejor no deja de ser un producto más como cualquier otro. Entonces, necesito decir que es que registro los datos fisiológicos para ayudar en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. ¿Me explico? Entonces, esto varía mucho. Se complica más el proceso regulatorio, la documentación técnica es mucho más extensa, tengo que hacer un estudio clínico que probablemente en el producto de clase 1 no necesita hacer, seguro. Necesito hacer un estudio clínico y esto me lleva tiempos, costes, inversión, multitud de cosas. ¿Vale? Aquí tenéis más ejemplos de cómo varía la clasificación de los productos según lo que digamos. ¿Vale? Un dispositivo de monitorización continua de glucosa. Pues si digo que es para monitorizar niveles de glucosa sin proporcionar alertas automáticas, puede ser un 2A. Si digo que incluye alertas para ayudarme en la dosificación, por ejemplo, de la insulina, estamos en un 2B.
Si tengo una app móvil de salud para registro de actividad física y bienestar en general, ni siquiera es producto sanitario. Pero si digo que es para monitorizar la actividad física en pacientes cardíacos para gestionar su rehabilitación, pues tengo un 2A. Y aquí tenéis más ejemplos, de diagnóstico in vitro, para lo que os decía antes, para la detección cualitativa de biomarcadores relacionados con aspectos inflamatorios, pues puede ser un clase B. Pero si digo que son biomarcadores asociados a cáncer, pues tengo un clase C, perdón. Es que iba a decir por la regla 3H, perdón, y me he salido el 3 ahí, ¿vale? Si yo digo que tengo un implante ortopédico para un uso temporal de menos de 30 días, tengo un 2A. Pero si es un implante a largo plazo, en contacto directo con el corazón, ¿vale? Pues puedo tener un clase 3, ¿vale? Todo esto. Entonces, el intended use va a ser determinante a la hora de identificar cuáles son los pasos que debo de seguir en mi camino regulatorio para poner el producto en el mercado. Con el camino regulatorio hay muchísima confusión y sobre todo hay muchísima confusión en qué tengo que hacer antes, qué tengo que hacer después, ¿vale? Y hay mucha confusión entre lo que son, y esto ya lo dije el otro día dentro del acelerador en una charla también que di, ¿no? Hay mucha confusión entre lo que es la prueba de concepto del producto, la investigación clínica del producto. Son cosas totalmente diferentes. Entre lo que es la recopilación de datos para entrenar el algoritmo en un software, lo que es la recopilación de los datos para la evidencia clínica del software como producto sanitario. Todo esto hay muchísima confusión y en qué momento estamos. Entonces, por un lado tenemos lo que es el concepto del producto y el proof of concept del producto y luego ya entramos en toda la fase pura y dura heavy de diseño y desarrollo conceptual del producto, todas las pruebas de verificación y validación, el estudio clínico y luego ya el lanzamiento del producto. Entonces, es muy importante entender el camino del producto. Luego os tengo puesta una diapo de un ciclo de vida de un software, pero es extrapolable a cualquier tipología de producto. ¿Vale? Lo que sí que tengo que tener en cuenta es que a la hora de abordar el camino regulatorio del producto, tengo que veis, aquí tengo una diapo que está escrita en inglés, pero bueno, el decidir el intended use y la clasificación del producto, establecer los procesos y los recursos necesarios, definir cuál es el análisis de riesgos del producto, hacer la evaluación clínica, completar la documentación técnica y el sistema de calidad, gestionar los acuerdos para la distribución del producto, registrarme a mí como empresa y al producto en Eudamed, completar todo el camino regulatorio, porque aquí también incluye una parte, por ejemplo, para nosotros en España, de la licencia sanitaria como fabricantes, lanzar el producto y cumplir todas las obligaciones que tenemos después del post-market, después del lanzamiento del producto al mercado. Importante deciros que todo el camino regulatorio con el producto no se acaba en el mercado C. ¿Vale? O sea, nosotros sacamos el mercado C, pero tenemos una vida post-mercado C muy importante como fabricantes. Si es que vais a ser fabricantes, porque si no, esa vida post-market la tiene el licenciatario al que le paséis el producto. ¿Vale? Me podéis decir, no, es que yo no lo voy a fabricar, es que yo voy a ser el propietario del producto, pero me lo va a fabricar un tercero, lo que nosotros llamamos un OEM. En castellano, OEM son las siglas del inglés, ¿no? Es decir, tenemos un tercero que nos fabrica el producto, pero yo sigo figurando en la etiqueta del producto como fabricante. Cuidado porque todas las responsabilidades caen en tu cabeza. Otra cosa es que se lo pases a un tercero, le vendas el producto, o sea, se lo licencias y tú lo único que hagas es cobrar los, no sé si se llaman royalties, ¿no? Los beneficios relativos a esa comercialización. En ese momento, tú no tienes todas las obligaciones del camino regulatorio. Sí tendrás todas las que están relacionadas con el diseño y desarrollo y con el soporte al fabricante si hay un incidente con el producto para ver si es un problema del diseño. Pero no tendrás la obligación del marcado C del producto. Entonces, todas estas cosas también son importantes decidirlas. ¿Cómo queréis llegar al mercado? ¿Queréis llegar como un
fabricante, o sea, en la etiqueta del producto aparecer como fabricante y asumir todas las responsabilidades, o queréis llegar solo, y ya bastante es, como diseño y desarrollo de producto o como propietario real del producto. Esto ya es vuestra decisión y que sepáis que tenéis obligaciones muy diferentes. Entonces, dentro de este camino, aquí puesto así como muy en resumen, si eres fabricante del producto y en función de la categoría del producto, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es lo que hemos hecho, definir el intended use del producto y su clasificación de riesgo. A continuación, te ves obligado a construir un sistema de calidad. El sistema de calidad, además, debe de seguir una norma concreta. Si queréis, quito esto lateral de aquí para que lo veáis mejor. Es que no sé si lo estáis viendo bien de tamaño o no. Os lo pongo un poquito más grande, aunque veáis solo parte de la diapo. ¿Vale? Se ve bien, Carmen. Vale, es que no me gusta ponerlo modo presentación porque os pierdo a vosotros de la pantalla, Sí, ¿vale? me he Me gusta imaginado, pero... veros a los que tenéis la pantalla abierta, por mí la tendríais todos abierta, ¿vale? Pero en cualquier caso me gusta ver la pantalla en la que vosotros estáis, ¿vale? Entonces, dicho esto, clasificamos, tenemos que desarrollar un sistema de calidad conforme a una norma concreta, que es la 13485, que es la norma que rige todo lo que está relacionado con el ciclo de vida del producto sanitario y su producción, ¿vale? Además, tenemos que desarrollar un dossier técnico que se alimenta en parte del propio sistema de calidad, que tiene unos procedimientos y unos formatos. Esos formatos cumplimentados son los registros que evidencian cómo hemos diseñado, cómo hemos fabricado, cómo hemos hecho todo con el producto, y esto acompaña o forma parte del dossier técnico del producto, ¿vale? Entonces, el dossier técnico, por un lado, da todas las explicaciones sobre el producto en sí mismo, su intended use, su clasificación, su etiquetado, un montón de cosas más, su análisis de riesgos, pero también da la información, la documentación técnica sobre la evidencia de la seguridad y el performance del producto. Es decir, dentro de la documentación técnica van los resultados, por ejemplo, de los test preclínicos y clínicos del producto. ¿Vale? No va, por ejemplo, en el caso del estudio clínico, no va toda la información del estudio clínico, pero hay un capítulo concreto de la TD que habla sobre la evaluación clínica del producto. Y ahí se introduce un resumen del estudio clínico, acompañado de mucha más información clínica que soportan lo que nosotros llamamos el CER, el Clinical Evaluation Report del producto, o el PER, el Performance Evaluation Report del producto en el caso del IVD. ¿Vale? Además de tener clasificado el producto con su intended use y su nivel de riesgo, construido el sistema de calidad y construida la documentación técnica, en los casos de los productos que no son clase 1 ni clase A, los de menor riesgo, ¿vale? Lo que hacemos es contactar con un organismo notificado. Bueno, clase 1 y clase A con excepciones, pero dicho en genérico. Lo que hacemos es contactar con un organismo notificado. Y el organismo notificado es el que va a evaluar el contenido de esa documentación técnica y nos va a evaluar nuestro sistema de calidad. Es decir, nos va a auditar tanto el sistema de calidad como la documentación técnica. Y a partir de ahí decidirá si cumplimos con los requisitos del MDR, del IVDR según nos aplique, y de la 13485, ¿vale? De la norma del sistema de calidad. Con esta evaluación de esa documentación técnica y de ese sistema de calidad, nos podrán dar el marcado CE. Ahora vuelvo a esta diapositiva. ¿Vale? Vale, un segundo. Vale. Nos podrán dar el marcado CE del producto. ¿Sí? Después de tener ese marcado CE, no, un poquito antes, porque al organismo notificado ya se lo tenemos que dar, nos tenemos que registrar en EUDAMED. EUDAMED es la base europea donde se tienen que registrar todos los fabricantes de productos sanitarios de Europa. Y además damos de alta ahí el producto. De tal manera que EUDAMED nos asigna como fabricante un código que se llama SRN. Y además nosotros le asignamos al producto un código, que es el famoso código UDI, que a lo mejor habéis oído hablar de él o no, no lo sé. Es un sistema de identificación de productos establecido en Europa, un código
código de barras o un código QR, con lo que cada producto va a quedar totalmente identificado. ¿Vale? Y además después tenemos que tener un sistema de vigilancia post-comercialización. ¿Sí? Voy a volver un poquito para atrás. Ahora. Aquí lo tenéis en chiquito y si no, os lo pongo así más grande y ahora muevo aquí. Esperad un momentito y así lo veis. A ver si soy capaz. Un segundo, ¿eh? Ahí lo tenéis. ¿Veis esto que está aquí a la derecha? ¿Sí? Vale. Abajo tenemos los productos de clase 1, que son los productos de menor riesgo. ¿Vale? Antes poníamos un ejemplo de un clase 1 de medical device, que era un producto que detecta parámetros fisiológicos sin dar ninguna interpretación clínica. Sencillamente te puede decir que tienes X de tensión, el valor que sea, ¿vale? O de pulsaciones, pero no te da ninguna interpretación. Solo te dice, pues lo típico, el tensiómetro, que te dice, ¿vale? Ese producto en concreto sería un clase 1, lo que nosotros llamamos M, con función de medida, ¿vale? Que son un poco excepcionales dentro de la clase 1. Clase A, in vitro diagnostics, ¿vale? Esto es de in vitro y esto es de medical. In vitro diagnostics. ¿Qué es un clase A? Un tubito para recoger muestra de saliva o un tubito o un vasito para recoger muestras de orina, ¿vale? Eso es un clase A. Y algunos analizadores, no todos, depende cómo den el resultado del análisis o lo que den como resultado. ¿Sí? Estos productos, en genérico, no tienen intervención de organismo notificado, excepto si son estériles, reutilizables o tienen función de medida, que entonces sí interviene el organismo notificado, ¿vale? Solamente en la parte de medida, de reutilización o de esterilización. Si no, no interviene el organismo notificado. Por lo tanto, aquí, con una documentación técnica básica o un sistema de calidad, tenemos suficiente. En todos estos otros productos, clase 2A, 2B, 3 para medical device o clase B, C o D para in vitro diagnostics, tenemos la intervención de organismo notificado. ¿Sí? Vale. Aquí tenéis un poco todo el proceso. El marcado C, el post-market, todo. ¿Vale? Un momento, ¿eh? Que juego con las diapositivas. ¿Qué tiempo y qué coste tiene esto? Lo de llevar al marcado C al producto. Depende. Si es por autocertificación, puedes estar en 6 meses en el mercado, con un coste en torno a los 15.000, entre 15.000 y 20.000 euros. ¿Vale? Con esto puedes ir al mercado. Si tienes la intervención de organismo notificado, vas a tener que emplear mínimo 18 meses, seguro. Necesitas mínimo entre 9 y 12 meses para desarrollar, o 15 incluso, la documentación técnica y el sistema de calidad. La mayoría de las empresas necesitan contar con un soporte como nuestra empresa, con una empresa regulatoria, porque es lo bastante complejo como para, a la hora de tener que definir estrategias y desarrollar documentación y evidencias, tener que contar con el soporte como una empresa como la nuestra. Y luego tienes que contar con los tiempos que tarda el organismo notificado. El organismo notificado viene a tardar entre 7 y 10 meses, ¿vale? ¿Hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelo? Sí, pero nunca cuentes que vas a tardar menos de ir al mercado de menos de año y medio, porque también dependerá del tiempo que dure tu estudio clínico, tu investigación clínica. Hay productos que con 3 meses de estudio clínico tienen suficiente y hay productos que el estudio clínico o la investigación clínica necesita seguimiento de los pacientes y nos vamos casi solo a los 2 años con la investigación. ¿Vale? Coste, pues desde los 15.000, 20.000 euros máximo de un producto clase 1, estoy diciendo datos aproximados, hasta los 200.000 de un implante, sumando organismo notificado, soporte regulatorio, costes del estudio clínico y de todo. ¿Vale? O más. Entonces, ojo, que todo esto lo tenemos que tener estimado antes de empezar. ¿Vale? Porque si no, se nos van las cosas.
Voy a intentar acelerar un poquitín, porque son y 38 para que os dé tiempo luego a hacer preguntas, ¿vale? Si además estamos hablando de un producto que lleva software, medical device software, el software puede estar de muchas maneras. Puede estar embebido en un dispositivo y ser solo el firmware que dirige una máquina que funciona. Esa es la parte o el concepto más sencillo que nosotros tenemos de software. A un producto que es por sí mismo solo un software, que está en la nube, que incorpora inteligencia artificial y que hace cosas, como yo digo, rocambolescas, ¿no? Porque a veces nos llegan software que hacen, está mal que lo diga, ¿verdad? La leche. Hacen mogollón de cosas, ¿vale? Y son software muy complejos, muy complejos, muy complejos. Entonces, el software tiene un añadido y es que además de cumplir con la ISO 13485, el sistema de calidad y toda la documentación técnica que hay que desarrollar para él, tiene que tener en cuenta una norma específica que es la IEC 62304, que es la que rige el ciclo de vida del producto y que nos añade requisitos adicionales a los que ya tenemos conforme a la 13485, ¿vale? Nos incluye información documental extra y unos test específicos que hay que hacer con el software. ¿Sí? Aquí tenéis un poco lo que es el ciclo de vida del software puesto en una diapositiva, ¿vale? Pero vale para cualquier producto, insisto. Aquí empieza con toda la parte de la ideación y el feasibility, pero luego tenemos la fase de diseño y desarrollo, la de verificación y validación, la de la transferencia a producción, el post-market y, ojo, que ahora hay una norma nueva que nos obliga a establecer cómo vamos a hacer el decommissioning o el disposal de un producto y cómo lo vamos a notificar al mercado que vamos a dejar de producir un producto cuando llegue el final de su vida útil. ¿Vale? Además, claro, cuando estamos hablando del software, si lleva inteligencia artificial, tenemos que añadir todos los requisitos de ley Act nuevos que nos han pedido, ¿vale? Por llevar inteligencia artificial. Esto es lo que os digo aquí, hasta, bueno, aquí está el post-market, que hay que tenerlo en cuenta, hasta la aprobación regulatoria, es lo que nos lleva seguro, sin contar esta parte de ideación, nos lleva seguro, mínimo 18 meses. ¿Sí? Claro, en vuestro caso, me dejo muchas cosas por el camino, en este discurso que estoy dando y seguro que muchas cosas que son súper interesantes para vosotros os podrían resultar interesantes, pero es que tengo 45 minutos para contaros un montón de cosas y para dejaros preguntar. Entonces, voy dando pinceladas y luego, según las preguntas que me vayáis haciendo, pues vamos resolviendo cosas, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, además, cuando estamos hablando de los productos para niños? Vale. Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una complejidad que ya la sabéis de sobra. Primero, que es que el niño va creciendo. Entonces, si estamos hablando de un producto sanitario o incluso de un in vitro diagnostics que tiene que considerar ese crecimiento, en el caso del producto sanitario, imaginaros que sea un producto, una prótesis, algo de este tipo, ¿no? Un implante. El niño va creciendo y ese implante, esa prótesis, lo que sea, tiene que estar diseñada de tal manera que tenga en cuenta el crecimiento del niño. Pero es que cuando estamos hablando de un in vitro diagnostics, los niveles de referencia, por ejemplo, de un producto in vitro para algunos biomarcadores no son los mismos hasta los 2 años que después de los 2 años que cuando el niño crece más. Tenemos que tener establecidos distintos límites o si no tenemos que limitar las edades de uso del producto. Hay muchísimos productos que modificáis de adulto para ser usado en pediátrico, pero muchas veces esos productos tienen la limitación de que no sirven para niños para menos de 2 años. ¿Vale? E incluso con esa adaptación que hacéis, a veces no son válidos, porque vosotros podéis adaptar a lo mejor una prótesis de tamaño o de lo que sea, pero ojo, que esa prótesis está construida con unos determinados materiales que tienen que ser biocompatibles para entrar en contacto con el cuerpo del niño. Y los niveles de toxicidad que calculamos para el uso de esos materiales en adultos no tienen nada que ver con los niveles de toxicidad por contacto con el niño.
Y a lo mejor pensáis que solo con adaptar físicamente la prótesis es suficiente y hay que adaptarla a otros niveles, porque a lo mejor esa prótesis en un adulto puede ser usada durante un año y en un niño no puede ser utilizada por más de 6 meses, pero no solo porque el niño crezca, sino porque toxicológicamente no es posible. Y a veces nos olvidamos de esos puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, cuidado con estas cosas, porque el entorno niño pediátrico necesita cosas muy específicas y muy concretas. Vosotros podéis entrar a la clasificación como dispositivos orfan, ¿no? Huérfanos que se llaman, porque sois usables en pediatría o para enfermedades que se dan en un volumen de pacientes o en un número de pacientes menor a un número específico que da la Comisión Europea. Bien porque tratáis enfermedades raras, bien porque el porcentaje de población afectada por el disease es inferior por la propia enfermedad pediátrica, ¿no? ¿Vale? Entonces, para ser clasificado como orphans tenéis que tener en cuenta esto, cuántas veces aparece el disease que vais a tratar en la población, es decir, cuánto número de pacientes anuales pueden ser afectados por esa enfermedad. En caso que categoricéis como orphans, como huérfanos, en ese caso tenéis incentivos específicos y tenéis, se supone que reducción en las tasas de algunas cosas. Yo no sé, fijaros, ahora me estoy planteando y no lo sé, lo tengo que preguntar. Si en los organismos notificados tienen unas tasas especiales para productos de pediatría, que diría que no, ya os lo digo de antemano, pero lo confirmaré y si lo consigo saber os lo contaré, ¿vale? Y podéis tener procedimientos de evaluación acelerados. Sí que es verdad que a día de hoy este tipo de procedimientos acelerados son muy pocos y se ha estado trabajando y además Innovation for Kids con otros grupos, creo, con otros grupos de trabajo o dentro de Innovation for Kids, se ha estado trabajando en un white paper que se presentó el año pasado a la Comisión Europea, lo sé porque fui parte también del proceso, por eso lo digo, para intentar solicitar a la Comisión Europea, y creo que andaba por ahí Arnau, y bueno, y si no alguno más de Innovation for Kids, a lo mejor podéis matizar esto, ¿vale? Que yo estoy diciendo, o podéis presentarlo vosotros mejor que yo, un white paper en el que se trabajó para intentar solicitar a la Comisión Europea como la reducción de evidencias a la hora de poder presentar, gracias Arnau, a la hora de poder presentar la solicitud del marcado C a la Comisión Europea, porque a día de hoy para el marcado C como tal no tenéis ninguna reducción, es decir, cuando yo tengo que hacer un estudio clínico, en ningún sitio el MDR me dice que para niños pueda reducir el número de evidencias presentes en la documentación técnica, a no ser que califique como un orfán y por esa legislación pueda intentar ir a una reducción de evidencias clínicas, ¿vale? Entonces se trabajó en un white paper para intentar proponerle distintas cosas a la comisión para que os faciliten los pasos hacia el marcado C. Además está todo el tema de los planes de investigación pediátrica, que os dice que similar al ámbito farmacéutico, la legislación europea exige o fomenta el desarrollo de un plan de investigación pediátrica para ciertos dispositivos, ¿vale? En donde se describe cómo se investigará y se desarrollará el producto. Esto es adicional a todo el tema de los protocolos clínicos y estas cosas. O sea, es un paso adicional o un punto adicional para los productos pediátricos, donde se incluye también el proceso de adaptación de productos de adultos a pediátrico, ¿vale? Y poder llevar a cabo estudios clínicos específicos. Vosotros tenéis, uy, qué pequeñita me ha quedado aquí la letra, perdonad, no me he dado cuenta, perdonad, no es mi intención, yo que además soy muy zagarrutona, encima os pongo esto súper pequeñito, ¿vale? También hay una serie de requisitos específicos según el MDR, ¿vale? La adaptación de los dispositivos a distintas edades y anatomías, mayor escrutinio a la hora de hacer la evaluación del beneficio-riesgo, consideraciones éticas razonadas para las investigaciones clínicas en los niños, requisitos de seguimientos por comercialización más estrictos y atención específica, lo que os decía yo, a los materiales y las sustancias que se utilizan en los productos. Y todo esto es un poco resumir lo que ya os he dicho para los productos sanitarios en los niños, ¿no? Variabilidad de la población, limitaciones éticas,
mercado fragmentado y mucho uso off-label de productos que no son productos pediátricos. ¿Vale? Como conclusiones para que me podáis preguntar cosas, a la hora de abordar la estrategia regulatoria del producto, muy importante tener en cuenta todas estas consideraciones específicas de los productos pediátricos por si nos afectan al intended use, definir muy claramente y muy bien el intended use, determinar muy claramente el nivel de riesgo del producto, tener en cuenta que los claims que se puedan hacer en las IFUs, en las web y en otros materiales promocionales también nos afectan a la clasificación del producto. Tener muy bien planificado las estrategias que queréis seguir y si necesitáis el soporte, no dudéis en buscar empresas tipo a la nuestra para poder soportaros en todo el camino, porque muchas empresas a veces intentan hacer startups este camino solos y la verdad es que bastante largo y bastante complejo como para poder abordarlo. ¡Buf! Todo condensado. Gracias, Carmen, Lo más por que he este podido, esfuerzo perdón. titánico de resumir toda la complejidad de lo que es la regulación en este marco como más genérico y además ya específicamente en pediatría, que como bien dices también tiene su propio camino. O sea que muchísimas gracias. Mientras tenemos, bueno, pues se 5 o anima 10 la minutos, audiencia a ¿no? Más o preguntas, menos. exacto. En el chat os he compartido ese white paper, precisamente el link al que tú hacías referencia para que lo podáis descargar. Y además Anael, que también es otro es un compañero también de Aquas, con el que también hemos colaborado en otro proyecto de Ad4Kids, concretamente más dedicado a adopción, también nos ha compartido un white paper también desarrollado en el marco de este proyecto sobre adopción y además en la web también hay un action plan que también está, bueno, también para que lo podáis consultar. Entonces, bueno, pues por lo tanto podemos abrir turno de preguntas. Luis ha ¿no? levantado la la mano. Correcto. Vamos con él. Como parte de los anfitriones, él se lanza a la piscina. Muchas gracias por la presentación, Carmen, muy completa para el poco tiempo que te hemos dejado. Yo te quería hacer un par de cuestiones relacionadas con los organismos notificados. A ver, lo de los 18 meses mínimos, ¿va a cambiar en el futuro? O lo digo porque tengo entendido que es debido a la nueva normativa MDR que muchos organismos notificados como que han ido desapareciendo, ¿no? Y hay como un cuello de botella muy grande. Entonces me gustaría saber si hay previsión que en el futuro esto vaya a cambiar o seguirá siendo así, porque me parece que a veces para un innovador que tiene su producto, que tiene presupuesto muy ajustado para todo, 18 meses me parece excesivo y creo que es poco competitivo. No sé, que esto por un lado. Y por otro lado es cuando estás en la fase de evaluación clínica. Supongamos que tenemos un producto que también tiene que ir por organismo notificado, pero durante los ensayos clínicos nos damos cuenta que hay que hacer pequeñas variaciones de producto sin que sean muy complejas, muy trascendentes, pero que mejoran la usabilidad del propio producto. ¿Esto se tiene que ir notificando al organismo notificado? Voy. ¿O lo puedes hacer al final del proceso? Voy con todo. Gracias. Voy con todo. Organismos notificados depende. Bajo el MDR hay ahora mismo en torno a 50 y tantos organismos notificados o algo más, o sea que en cuanto al MDR son suficientes. Todos ellos han reforzado las plantillas, además han recibido un tirón de orejas de la Comisión Europea y todos ellos están mucho más abiertos al diálogo, unos más que otros, pero antes eran como muy cerrados al diálogo y ahora enseguida te ponen una reunión, incluso cuando estás pidiendo la quotation, la propuesta económica, ¿vale? Insisto, unos son más asequibles que otros, pero en general ellos tienen iba a decir la demanda, sí, la petición de la Comisión Europea que tenían que cambiar la estrategia de caja negra que tenían hasta hace un medio año, no llega a un año, menos. Esto por un lado. Los cuellos de botella ya se van agilizando, incluso hay organismos notificados que han lanzado por LinkedIn y por muchos sitios propuestas de somos más grandes, hemos crecido, tenemos slot para poder recibir más solicitudes y te especifican además si es del MDR, incluso de qué tipología de producto, porque no todos los organismos están autorizados para todos los productos. Tienen una cosa que se llama NANDOS, que son unos códigos
que les da la autorización la comisión en función del expertise que tienen, del personal que tienen incorporado y con qué expertise, ¿vale? Respecto a IVDR, la cosa cambia, porque en este momento debe de haber como 11 organismos notificados, muchos de ellos no cubren el NANDO, por ejemplo, del Companion Diagnostics, que es una tipología especial de IVDs, pero sí que es verdad que cuando solicitas te atienden bastante rápido y el proceso va rápido. Hay varios organismos notificados que tienen lo que se llama un fast track, un camino rápido, más rápido de lo habitual. Sí que es verdad que con respecto al camino normal, que ellos dicen que tardan 9 meses, o sea, los 18 meses no son del organismo, son en total del proceso tuyo y del organismo, ¿vale? Normalmente los organismos dicen que tardan entre 9 y 12 meses. Si coges el procedimiento fast track, tardan entre 5 y 6 meses. Eso sí, vale el doble exactamente que el camino normal. Esto ya depende de la economía de cada uno, ¿vale? Con esto creo que más o menos al organismo notificado te contesta. Vale, ahora, evaluación clínica. Cuando tú llegas a la evaluación clínica, el producto tiene que estar congelado, que ya decimos nosotros, ¿vale? Freeze, frozen, como lo quieras decir. Tiene que estar congelado. Esto quiere decir que tiene que haber pasado toda la preclínica o test previos. Preclínica no es solo test en animales, es también compatibilidad electromagnética, test unitarios de integración y de sistema del software, todos los test de biocompatibilidad, todo esto. Tiene que haber acabado la preclínica y tú saltas a la clínica. En la clínica digo, producto congelado. Derivado de la clínica puede tener modificaciones el producto, pero no las puedes hacer durante la clínica. Las tendrías que hacer después. Esa modificación posterior es lo que nosotros llamamos un change control dentro del diseño, que te obliga, si la aplicas después del estudio clínico, a revisar el análisis de riesgos, revisar el intended use para ver que no lo tocas, revisar el análisis de riesgos, revisar si tienes que hacer alguna prueba de verificación previa y, dependiendo de los casos, tener que repetir parte del estudio clínico. Si son temas de usabilidad, la usabilidad es un test requerido independiente de la clínica. Lo puedes hacer a la vez, pero es un test aparte. Con lo cual, podrías solo, dependiendo del cambio, repetir la usabilidad. La usabilidad es un test que tiene que hacerse como mínimo con 15 usuarios y tiene que cubrir todos los riesgos relacionados con la usabilidad y tienes que una encuesta y tienes que analizar estadísticamente los resultados, parecido a un test clínico, pero no es igual. ¿Qué ocurre? Que muchos productos para ver la usabilidad tienes que estarlos usando. Directo, en vivo y en directo. Y si es así y necesitas un paciente, estás otra vez con un estudio clínico. ¿Me explico? Si es cambiar un botón de rojo a azul, no. Por ejemplo, imagínate en la pantalla de un software, en un analizador, no. Esto a lo mejor no te supone gran cosa. Entonces depende de lo que cambies después del estudio clínico, Luis. Creo que te he respondido, ¿sí? Gracias. Victoria, tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hola. Hola. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Pues he ido a 4.000. No sé si os he dicho algo o nada. 4.000 por hora. Tengo un par de preguntas. La primera es referente a los softwares que incluyen inteligencia artificial. Hasta agosto del 2026 no entra en funcionamiento o no el IAAC de alguna manera. Los requisitos del IAAC. Exacto. Entonces la pregunta es, hasta entonces, ¿de qué manera el SIM, o si el CIMARC lo hace hasta agosto y después? Vale. Te respondo primero a esto, ¿vale? Y luego me haces la otra pregunta. A ver, nosotros ya nos están pidiendo los organismos notificados requisitos del IACT. No nos lo piden como tal, ¿vale? No nos dicen que es un requisito del IACT. Pero ya nos están exigiendo la explanation, esta famosa, ya nos están exigiendo mucho más profundamente la trazability de todo el dataset, cómo se ha hecho el curado de los datos. O sea, hay una serie de cosas que realmente antes estaban de manera implícita, pero no se evidenciaban tan claramente. Ahora lo que nos dicen es, no, empieza a evidenciármelo. O sea, ya estamos tomando la pista de salida, ¿vale? Ya nos están pidiendo cosas. Agosto del 26 está ahí mismo para un producto sanitario, ¿eh? A no ser que mañana pidas el marcado CE, pero si estás en el proceso,
Agosto del 26 le tienes encima. Entre que haces la solicitud del marcado C y te hacen la auditoría del producto, ya lo tienes como obligatorio el IACT encima de la cabeza. ¿Vale? Espero haberte respondido, ¿eh? Sí, muchas gracias. Siguiente. Luego la segunda era, o sea, entiendo que si un producto sanitario tiene el 2A, por ejemplo, si requiere el 2B, o sea, si transita el 2B, los tiempos, o sea, ¿los tiempos son los mismos que has comentado como si empezara de cero? No. Estás transitando del 2A dentro del MDR o desde el MDD. Desde el MDR. Vale, no, porque tú lo que haces, bueno, no son tantos, pero afectan bastante, te digo. Si normalmente pasas de un 2A a un 2B es porque estás cambiando el intended use. ¿Vale? Si cambias el intended use, estás cambiando todo. Menos el sistema de calidad. El sistema de calidad no le repites, pero sí estás cambiando, insisto, el análisis de riesgos le tienes que revisar y le tienes que, no rehacer entero, pero le tienes que revisar porque has modificado el intended use. Tienes que revisar si el plan de verificación y validación que has hecho se ve afectado, que cuando cambias el intended use se verá afectado. Una compatibilidad electromagnética de un dispositivo, no. Pero un test, alguien ha abierto micro y se está yendo ruidito, ¿eh? Pero un test unitario de integración o de sistema lo vas a tener que repetir. Porque si cambias de un 2A a un 2B has añadido código fijo y entonces lo tienes que repetir. A lo mejor no tienes que hacer los unitarios, pero tienes que hacerlos de regresión. Pero al final tienes que repetir. Validación clínica. En el momento que cambias el intended use, algo estás cambiando de la clínica. Ábrete el micro si quieres, por favor. Es que no sé si tenía ruido de fondo, a lo mejor eras tú y te he pedido que lo cerraras porque si no los demás no oyen bien. No sé quién era el que tenía ruido. Sí, dime. No, sí, lo he mutado por si, o sea, por si era yo. Sí, no, es que, bueno, yo no he dicho de dónde vengo, pero yo también soy de Aquas y de hecho no es que nosotros seamos los fabricantes, sino estamos en el otro lado y era un poco para conocer los tiempos en los casos que se requiere hacer esto. O sea, no te puedo decir mi situación porque no van estamos a ser, un poco en el otro no te lado. Preocupes. No te preocupes. No van a ser 9 meses, ¿vale? El tiempo, porque ya el sistema de calidad no te le tienen que revisar. Realmente los 9 meses es para revisarte y auditarte el sistema de calidad y para revisarte la documentación técnica, con lo cual vas a tener no 9 meses, vas a tener de revisión por el organismo notificado 4 meses de la documentación técnica, ¿vale? O 3 meses, lo que toque, ¿vale? 3-4 meses. Pero sí es verdad que llevas un tiempo previo tuyo de adaptación de toda la documentación, pero no solo de eso, sino de toda la evidencia, de todo el testeo y de toda la evidencia clínica. Vale. O sea, quiero decir, pero el organismo no, el organismo en revisar la TV esto es lo que nosotros llamamos un change control significativo. Por cierto, hay una cosa que me ha preguntado antes Luis y no le he contestado. Ahora me estoy acordando. Un change control significativo, de un cambio significativo, que tienes que notificar al organismo notificado y que te va a volver a pedir toda la documentación para reevaluarla. Seguro 3 meses te tarda, ¿vale? Si cuentas ese tiempo solo, es menos, porque el organismo ya no te va a tardar 9 meses, te va a tardar solo 3. ¿Me explico? Pero tu tiempo de adaptación de la documentación, pues a lo mejor tampoco es un año entero, como era antes. Pero en el momento que tienes que tocar clínica y tienes que tocar análisis de riesgos y tienes que tocar especificaciones y tienes que tocar IFUS, ya vas larga en tiempo. No es rehacer todo, no es exactamente el mismo tiempo, no es verdad. Es un menos, pero es un tiempo. Es un tiempo. Vale. Perdón, porque antes Luis me ha preguntado también si había que hacer notificación al organismo notificado por el cambio después del producto durante la clínica. Se supone que durante la clínica, a no ser que haya un cambio en el intended use, todavía no has mandado nada al organismo notificado, por lo tanto no. Durante la clínica el producto no le puedes variar, le tienes que variar después, pero todavía no has notificado al organismo. O sea, no has pedido el marcado C, entonces todavía no le puedes mandar un change control al organismo. Quizá lo que tú estás en tu cabeza, y perdona que no lo sé Luis, mezclando, es cuando estoy dentro del estudio clínico y cambio algo dentro del estudio clínico, que ahí tengo que notificar, dependiendo lo que sea, al comité de ética y a la autoridad competente, que no al organismo notificado. ¿Vale? Yo te lo pongo ahí por si acaso. ¿Vale? Venga.
Gemma, creo, ¿no? Estamos fuera de tiempo, pero sí que es verdad que nos no, sabe mal dejar a 2 preguntas. Está Marta y está Gemma. Exacto. Gemma, O sea, no sé quién ha levantado antes la mano, cuál de las dos, perdón, ¿eh? Creo que yo. Gemma. Vale, Gemma, pues venga, sí, dale. Digamos que sí que contestamos estas 2 preguntas y luego, pues, por supuesto que si Carmen, si te parece, si recibimos más preguntas, grabemos el webinar, pero por supuesto encantados de que si tenéis más preguntas las hacemos llegar a Carmen o el contacto también, si Carmen lo puedes facilitar, pero sí que para un poco respetar los horarios que nos habíamos marcado, pues dejaremos las preguntas de Gemma y pero Gemma ahora me ha desaparecido de la pantalla. ¡Ay! No estoy aquí. No te veo, pero sí. Venga, sigue, tú pregúntame. Bueno, me habías desaparecido. Sí. Pero... ahora te veo. Muchas en la otra gracias. hoja. En la otra hoja te tengo ahora. Te has cambiado de hoja. Muchas gracias. Sí, se me ha desconectado un momento. Yo creo que hay muchas empresas, a pesar de la dificultad de hacer ensayos clínicos en pediatría, que para una molécula o un dispositivo empiezan por pediatría, justo porque tienes el PIP, la posibilidad del PIP. Y las ventajas. Lo que pasa es que se me ha desconectado. Yo no sé si brevemente podrías decir qué ventajas tiene solicitar un PIP regulatoriamente. Los tiempos. Sobre todo los tiempos. Y que yo creo que durante el PIP, esto lo digo, puedes tener algo de guía si tienes alguna duda de alguna cosa, ¿vale? Correcto. Por la comisión, ¿vale? Sí, ahí te puedes tener un poco de soporte. Mientras que, por ejemplo, con un organismo notificado en un proceso normal regulatorio, tienes posible interacción con el organismo notificado durante el proceso del marcado CE, pero no te llegan a dar mucho detalle sobre el estudio clínico. Si estás haciendo algo correctamente, número de pacientes, suficiente evidencia, esto todavía les cuesta mucho decirte nada, ¿no? No son tipo FDA, que ahí tienes también más feedback. Mientras que con el PIP sí recibes más feedback, o esto tengo entendido, que yo no soy muy especialista en el PIP, ¿vale? Creo que sí que recibes más feedback. Aparte de que los tiempos son cortos. Y añadirte una cosa, que parece que yo he dado una visión derrotista de la regulatoria cuando yo me dedico a esto, y tú bien lo sabes que me dedico a esto, y no quiero dar una visión derrotista. Los productos salen al mercado y salen con marcado CE, y todos los años salen miles de productos al mercado nuevos. O sea, que no vamos a ser, perdón la expresión, más tontos todos los que estamos aquí que el resto de los mortales que llegan al marcado CE. O sea, quiero decir que somos capaces de hacerlo, que se puede hacer, que se hace, que nosotros tenemos muchos resultados de éxito ayudando a las empresas a hacerlo, que se puede llegar y que es una satisfacción impresionante llegar ahí y que por tanto todos los que están aquí son capaces de hacerlo, igual que el resto. Sí, correcto. Que parece que he dado yo un mensaje derrotista con el camino regulatorio y nada más lejos de mi intención, Totalmente de acuerdo. Pero también tengo que bajar los pies a la tierra a la gente, también porque a veces por propia experiencia se consigue, Es complicadillo, con personas, con empresas como la tuya ayudan mucho, pero se consigue, eso seguro. Eso es. Pues nada, muchas gracias. Nada. Pues ahora ya cerramos con la pregunta de Marta. Exacto. Está ahí. Estás mutada, Marta. Ábrete el micro, que como he dicho cerrar, aquí todo el Sí, mundo ha cerrado. perdón. Sí. Me ha activado la cámara y no me había acordado del micro. Era un poco un comentario y también pregunta, yo estoy trabajando desde hace unos meses en una startup que estamos diseñando un dispositivo médico para hospitales para lo que es la monitorización de la medicación intravenosa. Entonces tiene lo que sería yo le llamo el cacharrillo, pero sería el dispositivo, pero que es un lector que solo lee paciente, lee medicación, lee, traza, ¿vale? Para entendernos. Y luego sí que hay una plataforma, un software, pero que el software lo único que hace es visualizar. Y a partir de aquí siempre hay la misma historia, ¿no? Que monitoriza, que no monitoriza, que traza, que se registra, que el vocabulario, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo entiendo por un lado la parte regulatoria de hacer todos los pasos, el flujo que estamos diciendo, que es lógico, que estás puesto en la normativa y que es así, pero sí veo el momento en el que yo, por muchas pruebas que yo haya hecho a nivel de laboratorio, pero que no es laboratorio, que es que me cojo en mi sistema con una bolsa de dosificación, hago una prueba, etcétera, y hago una validación técnica que la puedo hacer a nivel de laboratorio sin pacientes, hay un primer día que vas a un hospital a hacer el ensayo clínico. Si lo quieres registrar realmente como producto sanitario con toda la normativa, ¿no? Yo veo el potencial
riesgo, no riesgo, sino realidad de que en ese mismo momento, cuando yo lo pongo en práctica en un hospital, si no lo he hecho nunca antes, encuentre cosas a modificar. Es decir, me digan, por ejemplo, es que me resbala el dispositivo, el diseño que tú has hecho, yo vengo con las manos mojadas de alcohol porque no sé qué he hecho antes, que le he cambiado el pipi al paciente o lo que sea, imaginemos el caso, y, ostras, a mí me gustaría pensar que la normativa permitiera, pues, ¿qué hago? Cambio la carcasa, que igual es un tema del exterior, en lugar de un plástico tipo X, otro, por poner un ejemplo, y pudiera seguir con el ensayo. O que de golpe el mensaje me digan, oye, es que la letra no se lee muy bien esta letra, ¿no podemos poner una tipo Arial? Por ejemplo, no sé, me estoy inventando, estoy haciendo así al tuntum, pero ejemplos de cosas que no cambiarían ni el uso del dispositivo, ni el expected use, ni nada de nada, simplemente que serían como para usability o para, no sé, igual un paciente o un enfermero te dice, es que yo me gustaría que en la pantalla me pudieras ordenar por el número de habitación para que yo pueda ir más rápido, no sé, un orden que yo no me he planteado y eso informáticamente, un informático te lo configura para que yo vea delante algo que antes no veía adelante, por ejemplo. Y podría decir ejemplos varios. Claro, a mí que la normativa me diga que yo esto no lo puedo hacer y que tendría que seguir haciendo las pruebas como yo lo he parido desde un principio, puede suponer un riesgo para que esto sea aceptado por el hospital. A mí me interesaría poder hacer los cambios. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Opción que nos han dicho, haces un prepiloto antes. Bueno, quería saber un poco tu opinión, cómo lo hacéis. Aquí es uno de los temas que, primero, tenemos que tener en cuenta que no hay que confundir la prueba de concepto con el marcado C. Hay estudios que son de prueba de concepto y hay estudios que son de marcado C. Son estudios diferentes. El primero puede ser desde eso, la prueba de concepto, o después puedes hacer lo que se llama un piloto, que se hace con un número reducido de pacientes, o tú puedes hacer el estudio de usabilidad antes de ir al estudio final de la clínica, entonces, hay muchos tipos de estudios, ¿vale? Luego tenemos también los First in Human, que son para determinados tipos de productos que lo necesitan, otros no, por la complejidad y el riesgo que suponen. O sea, hay muchos tipos de estudios. Entonces, lo que tienes que saber es en qué estudio estás o en qué momento estás, ¿vale? Algo que te voy a poner un ejemplo en concreto. Tú has expresado, verbalizado, minimizado un riesgo que a mí me ha puesto los pelos de punta. Pero no te lo digo en plan mal, sino para que me entiendas. No. ¿Vale? Sí. Tú me dices, un dispositivo que cuando lo cojo se resbala. Por ejemplo, pues he dicho por decir algo, que te pero explique. no. Pero, por ejemplo, voy y hago pim, pam, pum y cambio el material. ¿Tú sabes el riesgo que tienes con eso? El riesgo el riesgo que tienes es que es un producto en contacto o con paciente o con usuario. Sí, no, he puesto un ejemplo de que hubiéramos... Pero escucha, Marta, me viene muy bien ese ejemplo porque le has puesto tú y le podría haber puesto cualquiera de los 26 que quedan ahora aquí, de los 33 iniciales o 35 que éramos, que ya se han ido a comer o a trabajar, ¿vale? Entonces, lo podía haber puesto cualquiera, porque esto es muy frecuente y es verdad. Lo veis así sin querer por el concepto que no está... Entiéndeme, que no lo estoy diciendo en plan mal ni nada contra ti, que no está interiorizado. No, que está bien, sí. El producto, si alguien lo toca, tiene un riesgo, por ejemplo, y ese riesgo hay que tenerle controlado. Y es que el material que estás utilizando tiene que cumplir unos requisitos, primero, de compatibilidad o biocompatibilidad para el paciente, pero además al tenerlo en un entorno regulado como es el hospital y en contacto con el médico, no puede tampoco soltar, vamos a llamarlo así, determinadas sustancias o determinadas cosas. Entonces, cuidado, que el material no es tan sencillo. Además, ese material tiene que cumplir con unos requisitos de dureza, que no se rompa cuando se cae, bueno, una serie de cosas, ¿vale? Entonces, cambiar un material primero no es tan sencillo, no es pim, pam, pum, pan. Sí, quizá ese ejemplo era muy... Vale. Pero hay otras cosas que pueden ser pero voy a lo de siguiente. Software, por ejemplo. Voy a lo siguiente. Todo tiene tamaño de letra en una pantalla, por ejemplo. Tamaño de letra en una pantalla. Esto entra dentro de lo que tú llamas test de usabilidad. Entonces, de lo que llamamos todos test de usabilidad. Tú puedes cambiarlo después. Eso sí puedes cambiarlo después. Pero tienes que repetir el test de usabilidad, no el estudio clínico. Son dos test diferentes. Que se pueden hacer a la vez. Lo haría, claro, se pueden hacer a la vez, pues si lo hubieras hecho antes ya te lo has ahorrado, que luego cuando vas al clínico ya lo tienes. Y por vuestra parte...
no se quede el número de habitación. El tema sí, del cambiar número algo claro, en las prioridades de número visualización, alguna claro, cosa. pero ten cuidado cuando cambias eso de la visualización, no la líes porque tenga que haber una correlación entre ese número y un dato que sea, y al introducir una nueva línea de código que te coloca en orden las habitaciones, no está Cambies otra cotejado con el cosa. orden de las... Quiero decir, y esto es muy importante lo que has dicho, me encanta tu pregunta y me encanta que salga ahora sobre la mesa. Fijaros que, perdona Marta, insisto, con todo el respeto hacia ti, No, qué perfecto, sí, sí. tonterías, entre comillas, y además lo ha hecho con esa intención. Marta me ha puesto sobre la mesa como ejemplos y ella me los ha lanzado como ejemplos tontos, entre comillas, de qué poquito pueden afectar. Fijaros lo que a mí se me ha venido a la cabeza con esos cambios. Una barbaridad de cosas, tanto como que el software la puede liar parda porque traza mal la habitación con la medicación, porque se organiza por orden las habitaciones y se olvida organizar en la línea de código las dosis, por ejemplo, a el material que pones en contacto con un paciente o con una mano de un médico, o la letra, el tamaño de letra que tenía que venir evaluado de antes, o si lo haces a la par y luego lo cambias, solo tienes que repetir la parte de usabilidad, no la parte propia del estudio clínico en sí en completo. Entonces, no es que alguien te diga que no tienes que cambiar. Puedes cambiar, no puedes lanzar al producto al mercado un producto con fallas, con problemas. Pero si lo cambias, algunos de esos cambios requieren volver a repetir parte del proceso, iteras con parte del proceso. Dependiendo del cambio y de su significancia, tendrás que iterar más o menos. Me podría interesar, por ejemplo, depende del cambio, parar el estudio, ¿no? Porque igual tampoco tiene sentido. Entonces pero no ojo, tienes... que parar un ¿no? estudio, ¿O no? depende del estudio que sea. Si es el de Proof of Concept, no pasa nada. Si es el de marcado CE, tienes que parar el estudio, hacer un cierre anticipado del estudio, justificar las causas del cierre, comunicarlo al comité de ética, si lleva permiso de la EMS, comunicarlo a la EMS, hacer un reporte provisional de lo que has hecho hasta el momento. O sea, sí, no es dejar de trabajar tampoco, sí, pero que podría interesar, ¿no? O sea, que si tienes 3 meses por sí, delante y claro, ves que lo tendrás que repetir una gran parte, igual... Yo tengo ahora un cliente que quiere hacer un cierre anticipado, pues porque ha visto que en el diseño del estudio la ha liado en una cosa y no le gusta cómo va la historia. Y entonces quiere hacer un cierre anticipado, pues no pasa nada, se hace un cierre anticipado, pero hay que crear todo lo que va en torno al cierre anticipado. Que si es un estudio observacional, a lo mejor no lleva ninguna parafernalia o retrospectivo, pero si es un estudio prospectivo y con contacto con paciente, aunque no sea prospectivo en plan de afectar a la toma de decisión del médico, intervencionista, perdón, que no me salía la palabra, pero no por el resultado del estudio clínico, sino porque, bueno, le supone una serie de cosas al paciente, cuidado que entonces hay que crear una serie de documentos añadidos a todo ese cierre del estudio. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero entiendo que sí que sería más recomendable entonces, sabiendo la magnitud, hacerlo por partes, ¿no? O sea, entiendo que es una recomendación que me ha llegado por varios lados, ¿eh? Y al final digo, igual sí que tiene sentido, digo, hago primero esta parte, cuando la tenga bien hago el usability, cuando tengo el usability hago un prepiloto tal, cuando tengo, ¿no? Porque así te ahorras. Marta. Tardas más, ¿no? Pero... El equipo, que hay parte de la gente que está en esta sala que ya me conoce y a lo mejor ya me ha oído decirlo más veces, ¿eh? Mi karma, o mi mantra, no mi karma, mi mantra, perdón, mi mantra. Menos es más en regulatorio, siempre. Siempre. Cuando quieres abordar muchas cosas de golpe así muy grandes, calma, porque como una te falle, repites muchas cosas. Si vas pasito a pasito, a lo mejor es más fácil, siempre que puedas, que tengas tiempo y tengas las condiciones para poderlo hacer pasito a pasito. Menos es más. Nos quedamos con este consejo. Carmen, ¿qué te parece? Bueno, pero de aprovecho, mantra, de mantra, no de karma, que me ha salido la palabra equivocada. Porque aprovecho si ya llevo hablando toda la mañana. Esta frase para poder cerrar la sesión. Mantra, Gracias, mantra, Marta, también por la pregunta. Y aprovecho ya que nos quedamos con esta conclusión final, agradecer a todos, especialmente Carmen, que hayas estado con nosotros en esta sesión y, por supuesto, a todos los participantes. Nos han pedido la presentación, si Carmen nos la puedes hacer llegar. Vale, yo os la enviaremos comparto, ¿vale? Lo único que dadme tiempo, si no lo hago hasta el lunes a lo mejor, porque es que hoy y mañana tengo 2 días.
No te preocupes, cuando nos la mandes os la haremos llegar a todos los asistentes y nada, lo que he dicho, en octubre haremos otra sesión y muchísimas gracias por asistir. Hasta la próxima. Gracias a todos y gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Fuerte.